Es probable que estemos en presencia de una de las mejores selecciones mexicanas en una Copa del Mundo. México le acaba de ganar 2-0 a Ecuador, una de las selecciones que aparecía en la previa de esta Copa del Mundo como una de las revelaciones que podríamos tener a lo largo de este Mundial, y le terminó ganando con unos 30-35 minutos de fútbol donde lo pasó por arriba. México lo pasó por arriba, le pegó un baile de película a la Ecuador de las revelaciones, de los jugadores que están en los mejores equipos del mundo. La verdad es que a esta selección de Sebastián Becasese hoy le termina pegando un baile México. México durante 30-35 minutos lo hizo ver a Ecuador como un equipito, pero un equipito de verdad, como si estuviéramos hablando de una selección menor de CONCACAF, una selección menor de África, mismo como si fuera la peor selección de CONMEBOL. La terminó reduciendo a casi nada. Por momentos hoy fue tétrico lo del seleccionado ecuatoriano. Un seleccionado ecuatoriano que más allá de haber jugado mal, para mí termina estando desbordado. Y acá en esto quiero hacer un foco en Ecuador. Porque yo entiendo que para los ecuatorianos en estas últimas dos Copas del Mundo no han tenido la suerte que vos tenés que tener en este tipo de competiciones. Le pasó con el palo y con aquel remate de plata ante Holanda. Le pasó en el partido ante Curazao donde la pelota no entraba. Y le pasó en un partido ante Costa de Marfil que era un partido para 0-0 y lo termina perdiendo. Evidentemente, la fortuna no corre para Ecuador en las Copas del Mundo. Porque vos más allá de jugar bien a la pelota, de tener buenos jugadores, vos siempre necesitas esa cuota de suerte. Evidentemente, la relación entre Ecuador y la Copa del Mundo todavía no va de la mano. Evidentemente, Ecuador se va a tener que acostumbrar a jugar los mundiales. Ecuador, si bien no es que hace 20 años que no juega una Copa del Mundo, pero por ejemplo, no estaba presente desde el Mundial 2014, se perdió el de Rusia y ahora nuevamente está en una Copa del Mundo, junto con la de Qatar. La verdad es que Ecuador, o al menos este plantel de Ecuador, terminan quedando muy condicionados desde lo mental. Para mí, Ecuador, en esta Copa del Mundo, con el antecedente de Qatar, arrancó desbordado. Arrancó desbordado mentalmente. Emocionalmente se vio a un Ecuador desbordada que ante las primeras adversidades se vino abajo. Y esto es algo que, repito, Ecuador tiene buenos jugadores. Después podemos hablar de algunos rendimientos individuales, como el de Caicedo, que ha tenido una Copa del Mundo de terror. Después podemos hablar de la pésima Copa del Mundo que jugó Ener Valencia. Después podemos hablar de las responsabilidades que también tiene Sebastián Becasese como persona y como entrenador que comanda este grupo de jugadores. Pero evidentemente la Copa del Mundo requiere un plus que esta selección ecuatoriana no ha podido dar. No ha podido dar ese plus que uno necesita de un seleccionado en una Copa del Mundo. Y esto no tiene que ver con que sea Ecuador, porque todas las selecciones y todos los jugadores saben que en la Copa del Mundo vos necesitas rendir hasta te diría por encima de tus posibilidades. Porque es un mes. La Copa del Mundo es un mes, ahora es un poquito más de un mes. Pero en ese mes, quizás vos futbolísticamente como equipo no venís bien, individualmente no venís bien. Pero si vos realmente te podés alinear a dar lo mejor de vos, tanto estamos hablando de esto individualmente o también colectivamente, quizás un buen mes te puede hacer quedar en la historia. Por eso digo, esta selección ecuatoriana no lo ha entendido o no lo ha sabido pasar y trasladarlo al campo de juego y por eso es que también le termina ocurriendo como le pasó en el Mundial de Qatar y termina con esta sensación un poco amarga de que podría haber hecho más. Termina quedando esta sensación en la derrota de Ecuador. Una derrota de Ecuador que para mí la verdad es una lástima porque esta no es la imagen de Ecuador durante los últimos 4 años. Estuvo cerca de eliminar a la selección argentina en una Copa América. Estuvo y tuvo una gran eliminatoria. Le ganó a la selección argentina en uno de los últimos partidos de las eliminatorias. ¿Qué mejor manera de cerrar las eliminatorias ganándole a una de las mejores selecciones de tu confederación y a la vigente campeona del mundo? Por eso reitero, esta selección ecuatoriana hoy no termina dándole justicia y justificando lo que fue el proceso mundialista, pero evidentemente la Copa del Mundo requiere un plus que Ecuador no viene dando. No viene dando y que además hoy salió un Ecuador a la cancha con unos jugadores que estaban atemorizados.
salió a jugar con un temor hoy Ecuador que pocas veces lo vi en una Copa del Mundo. Por eso, repito, se lo vio al seleccionado ecuatoriano completamente desbordado emocionalmente. Pero bueno, hay que hablar de México, que esta selección mexicana termina teniendo un gran partido, termina metiéndose en unos octavos de final, termina también ganando un duelo de eliminación directa en una Copa del Mundo después de 40 años. El último que había ganado había sido en 1986. Para dimensionar un poco lo histórico que es este triunfo de la selección mexicana, que por primera vez en una eliminación directa le gana una selección de Conmebol. Había perdido ante Brasil, había perdido ante Argentina, había perdido ante Uruguay. Bueno, ahora ante Ecuador la selección mexicana termina ganando. Y la selección mexicana, yo la verdad veo un gran equipo, he visto todos los partidos de esta selección durante la fase de grupos, lo vi contra Corea, lo vi contra República Checa, lo vi contra Sudáfrica. Creo que el partido ante Sudáfrica es el más flojo de todos, porque entiendo que el partido ante República Checa también fue un poco un partido donde la selección ya estaba clasificada, donde ya sabía que iba a ser primero por el desempate olímpico, y donde se aprovechó de darle rodaje a otros jugadores, entre otros Ochoa. Pero bueno, reitero, estoy viendo una selección mexicana que me gusta mucho. Es una selección mexicana que es muy firme defensivamente, que más allá de hacer un poquito de ruido con el arquero, con Rangel, la verdad es que ha demostrado estar a la altura, porque tiene una línea defensiva que es muy sólida, porque tiene una mitad de la cancha recontra dinámica, un gran mediocampo el que ha conformado el Vasco Aguirre en esta selección mexicana, que ha podido equilibrar los jugadores que estaban en Europa y que tienen esa jerarquía que vos necesitas en este tipo de competencias, y además complementarlo con una selección que está nutrida por muchos jugadores del fútbol local. Una selección mexicana que está nutrida por muchos jugadores de la liga mexicana. Y eso para mí tiene un valor extra, porque creo que eso es lo que también le termina devolviendo un poco de identidad a este México. México que había dejado una imagen muy pobre en la última Copa del Mundo, que México la verdad es que más allá de que ser una selección que no es campeona del mundo, es una selección que siempre termina pasando a la fase de grupos y esto no es algo menor. Y acá también quiero hablarle al que está del otro lado, al mexicano que está del otro lado, porque no es cualquier cosa acostumbrarse a jugar una copa, las copas del mundo, estar acostumbrado a jugar la Copa del Mundo y estar acostumbrado a clasificar. Esto no es algo que ocurre siempre, no es algo que le ocurra a todos los países. De hecho, hay muchos países que no son campeones del mundo, que clasifican una edición, otra no, una se clasifican a la siguiente ronda, otra no. Por eso reitero, es recontra meritorio lo de esta selección mexicana, que para mí tiene menos jerarquía que otras selecciones mexicanas, pero yo creo que esta es una de las que mejor juega del último tiempo. Porque la verdad juega muy bien, porque tiene un mediocampo, repito, mediocampo muy dinámico, se conecta muy bien. Lo del joven Mora, Gilberto Mora, la gran promesa de mexicana, hoy tuvo un gran partido, unos 30 minutos excepcionales. Lo de Quiñones arriba me parece que es de lo mejor que se ha visto en esta Copa del Mundo, al menos a nivel individual. Yo sé que no es Haaland, yo sé que no es Mbappé, yo sé que no es Messi, pero la verdad es que tiene 4 contribuciones de gol en 4 partidos. Es recontra meritorio lo del naturalizado mexicano, que juega como delantero. Que además a la hora de agarrar la pelota tiene una velocidad, pero una velocidad que no le he visto no le he visto a muchos jugadores tener la velocidad que tiene Quiñones con y sin pelota. Y por eso creo que esta selección mexicana, aún con sus armas nobles, porque a diferencia de otros seleccionados, y creo que si comparamos a México con el resto de clasificados a esta ronda, debe ser de los que menos plantel tiene. Individualmente debe ser de los que menos plantel tiene, pero a la vez es de los que mejor juega. Yo no he visto a muchos equipos jugar con la regularidad y de la manera que lo ha hecho México. Yo sí tenía algún temor por México porque la verdad es que no me habían parecido la gran cosa los rivales en la fase de grupos. Creo que fue uno de los seleccionados a los que menos se le exigió junto a Canadá. Me parece que Canadá y México habían sido de los seleccionados que menos se los había exigido durante la fase de grupos por el nivel de sus rivales. Y yo pensaba que quizás al momento de enfrentarse con una selección de un escalón un poquito más arriba, se podía dar la cabeza contra la pared. Pero esto no termina pasando. México termina ganando con autoridad además. Termina despachando el partido en el primer tiempo y en el segundo tiempo creo que la imagen fue clara, se tiró un poquito atrás México, pero obviamente la intención estaba en cuidar el resultado, confiar en la solidez defensiva y tratar de liquidarlo de contra. No termina pasando, pero la verdad es que ha sido un gran triunfo de la selección mexicana,
que repito, tiene un Quiñones en un gran nivel. Me gusta mucho la mitad de la cancha de México, me gusta esa mitad de la cancha donde hoy, por ejemplo, fue parte Gilberto Mora, donde está también Lira, donde está también, por ejemplo, Romo. Pero la verdad es que estoy sorprendido también lo del chico Gutiérrez. Gutiérrez que entró en el segundo tiempo es un jugador que es muy interesante. Pero la verdad es que el Vasco Aguirre ha hecho un gran trabajo porque me parece que le termina devolviendo una identidad a México. Creo que esta selección mexicana tiene su propia identidad, sabe cómo juega. Uno cuando, al menos en esta Copa del Mundo, me parece que es donde la termina de encontrar. Porque hasta antes de la Copa del Mundo yo había visto algunos amistosos de México y la verdad es que no terminabas de cerrar del todo. Y acá también hay algo que es recontra meritorio. Y es que el proceso mundialista cuando no hay eliminatorias es muy complicado. Porque cuando no hay eliminatorias, vos tenés la tranquilidad de saber que estás adentro, pero no tenés el vértigo ni la competitividad de la eliminatoria. De saber que te puedes quedar afuera y que nadie se quiere quedar afuera en la Copa del Mundo. Por eso también acá hay un esfuerzo extra y hay un mérito extra que tiene tanto el cuerpo técnico, más el cuerpo técnico que los jugadores, porque los jugadores mientras tanto hacen su trabajo en los clubes, pero por parte del cuerpo técnico acá hay un gran acierto en saber equilibrar y en saber cómo nutrir a los jugadores que estaban en Europa con jugadores del combinado local, con realizar también en parte, porque se hizo una renovación, hubo un cambio de generación en México, no quedaron muchos jugadores de los que jugaron el último mundial, por ejemplo, y por eso creo que ha hecho un gran trabajo el cuerpo técnico para que México llegue de la mejor manera. Evidentemente, la localidad es algo que a México lo ha beneficiado. México casi no se ha movido de Ciudad de México y México va a seguir jugando en su territorio. Y esto también es un poco la ventaja que tenés al ser anfitrión. Ventaja que Canadá, por ejemplo, no pudo aprovechar porque no salió primero de su grupo. Pero bueno, la verdad es que ha sido un gran triunfo la selección mexicana. Irá por la hazaña, irá por la histórica ante la selección de Inglaterra para meterse en unos cuartos de final, lo cual sí sería histórico. Pero repito, me parece que es una victoria para festejar. No cualquier seleccionado que no es campeón del mundo se acostumbra a pasar de ronda, a jugar todos los mundiales, a estar recurrentemente en octavo de final. Por eso digo, es recontra meritorio lo de México, aún siendo un país que no es campeón del mundo, aún siendo un país que no alcanzó todavía una semifinal de la Copa del Mundo. Pero también yo siento que, teniendo la ventaja de la de localía y viendo cómo juega este seleccionado mexicano, es probable que estemos ante una oportunidad histórica para México. Quizás no se le vuelva a presentar una oportunidad como esta a la selección mexicana entre la localía para hacer sentir lo más a gusto posible a los jugadores y un seleccionado que juega así de bien. Yo creo que si en esta oportunidad México no puede alcanzar una semifinal, realmente no sé cuándo lo va a hacer, porque se le presenta una oportunidad histórica, quizás no tanto por el plantel a nivel individual, pero sí por lo que muestra y por cómo juega esta selección mexicana, que por lo menos por lo que he visto lo hace de gran manera. Hasta acá lo que ha sido este video, los invito a dejar su me gusta, dejar su comentario, que se suscriban y nosotros nos vemos hasta la próxima.